sabes de dónde viene? No, sagradamente no sé porque yo comencé esto en el año 1967 y Ya se usaba esa palabra. ya se usaba eso. Lo que pasa es que el betún venía en bola. No, yo lo conocí fue en acá. Por eso es que ya no sabes de dónde viene la palabra en bola. En bola, hoy en día le dicen a las mujeres cuando están en bola. Una vez termine de embetunarme, continuaré este recorrido en compañía del escritor Andrés Ospina. ¿Qué más? Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué ¿Cómo va tal? todo? Bien, gracias. Bueno, cuéntame en qué consiste el bogotálogo. Bogotálogo es una compilación y un compendio de palabras que se han utilizado en Bogotá, en lo que hoy es Bogotá y en lo que fue esta zona precolombina, desde los días y los años que antecedieron a la llegada española hasta la actualidad, hasta 2010. ¿Y qué tipo de fuentes has utilizado para hacer toda esta reconstrucción? Pues lamentablemente hay que decir que no hay muchas fuentes grabadas, gracias a, por ejemplo, a la evangelización y a una serie de dinámicas que hubo aquí de aculturación, sabemos algo de lo que decían, por ejemplo, nuestros ancestros. Pues ya apelamos a ese tipo de fuentes escritas que cuentan parte de lo que se decía. ¿Tienes palabras cultas y vulgares o cuál es el énfasis? Sí, palabras cultas, vulgares y sobre todo palabras que tienden a perderse en el tiempo. Entonces era también buscar esas cosas que se dijeron en algún momento, palabras que utilizaron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y ponerlas en el contexto de hoy. Es decir, cómo ponemos a hablar a alguien del siglo XVII o a alguien del siglo XX. Entonces el libro termina siendo más que un diccionario o un listado, un glosario de términos, una historia de la ciudad que tiene como pretexto, como gran pretexto, las palabras. Pues aquí se encuentra uno con varias cosas, por ejemplo, por pensar en la actualidad uno busca la palabra muérgano y esto lo lleva a individuo hostil, cruel e insignificante. ¿Y tienes muchas palabras de origen muisca? Hay un buen número de palabras de origen muisca y hay una cantidad de rezagos de lo muisca en nosotros. Hay una lingüista que no sé si conoces que se llama Estela González, Sí, que ha tratado de reconstruir cómo se hablaba el muisca o el chibcha. qué interesante. Vamos a una nota sobre eso. ¿Y en qué momento te preocupas por las palabras? Desde que tengo memoria, desde que empecé a hablar, comencé a preocuparme por la forma como se decían las cosas y yo me preguntaba, pues, ¿por qué utilizamos cierta expresión o por qué cierta palabra es mal vista o mal oída por la gente? ¿Y tuviste la posibilidad o has tenido de hablar con gente mayor, o sea, abuelos o gente que te recordara, digamos, como palabras bogotanas que ya podían entrar en desuso? Sí, toda mi vida. Ahora que me lo preguntas desde la infancia, tuve una inclinación muy extraña también por hablar con gente muy anciana. Eso me permitió tener una visión de cómo era el mundo que vivieron quienes, pues ya en este momento tendrían 120 años y estuvieran vivos. ¿Y en qué medida el hecho de aproximarse a Bogotá a partir del lenguaje te ha cambiado la visión de la ciudad? Bastante, sobre todo cuando empecé a hacer este ejercicio conscientemente. El lenguaje nos cuenta mucho de lo que somos, de lo que queremos ser, de cómo queremos sentirnos, de nuestras posiciones de clase. La jerga delincuencial ha hecho unos aportes significativos al lenguaje. Por ejemplo, Mario, se refieren a la policía cuando viene la policía a hacer un allanamiento de propiedades que se venden. Es una cosa que se utiliza como fórmula para esconderse de los policías. Viene Mario. ¿Conoces el origen de la palabra tombo? No, ese es presicarial. La teoría presicarial es que en algún momento la policía estaba uniformada con unos sacos que tenían botones muy grandes. Ajá. Entonces, como clave, cuando venía un policía en busca de malhechores, decía botón, botón, botón. ¿Y tú qué piensas que son los cachacos? Yo pienso, bueno, siendo muy purista, los cachacos eran en algún momento los jóvenes estudiantes
la Universidad del Rosario. Esa es la primera versión que veo que los cachacos fueron jóvenes, El porque uno en colegio general Manuel- se los imagina viejos. Eran los jóvenes Qué maravilla, que no, está bien. se vestían de una forma, digamos, sobrecargada para la época, se vestían muy bien. Siendo aún más purista, sería el bogotano de abolengo puro. ¿Pudiste reconstruir varios ciclos de palabras así? Ese es un ciclo, por ejemplo, ese ciclo describe claramente las cosas. Lo que fue un pepito en algún momento, lo que fue un cachaco en algún momento, después se volvió un lechuguino, y después se volvió un glaxo, y después se volvió un Coca-Cola, y después se volvió lo que ahora despectivamente se conoce como un gomelo. La lengua, las jergas, las palabras, nos cuentan muchas historias y las palabras tienen, cada cosa que uno dice alude, apela a unos referentes muy precisos. La gente acude siempre a los, digamos, si uno se remite al castellano de Bogotá, uno piensa pues en Miguel Antonio Caro, en Rufino José Cuervo, pero muchas veces uno encuentra muchas pistas en el señor que le vendieron los minutos de celular, por ejemplo. Que además es una frase que lo llena uno de optimismo, porque es un señor que le vende minutos, ¿no? Sí, que es muy bonito, ¿no? O sea, que le venden a uno vida. Por eso. O hay gente que dice, me quedé sin minutos, que yo lo utilizaría, pero como mi, o sea, probablemente... Un epitafio. Como mi epitafio, sin duda. Aquí terminamos este recorrido por la historia de las palabras en Bogotá. Les recuerdo que cualquier comentario o sugerencia nos lo pueden enviar por escrito a la siguiente dirección: cultura.capital@canalcapital.go.co, y también nos pueden visitar en Facebook.